Muy buenos días para todos. Espero que esta charla, que no va a ser una charla, digamos, técnica en la parte de conocimientos, porque los conocimientos los tienen ustedes. Vamos a hacer una charla en lo que pasa en la vida diaria de los transformadores. Como nosotros en EPM hemos tenido grandes fallas, hemos evaluado nuestros transformadores para que no tengan fallas, digamos, catastróficas, pero vamos a mostrar lo que pasa, qué es lo que está pasando en nuestros transformadores, en la vida diaria, cómo afrontamos, digamos, la cantidad de fallas que tenemos y cómo hacemos nosotros para ir a los talleres a reparar transformadores. Aquí tenemos dos talleres muy importantes en Colombia, que se llama Explorer, en la ciudad de Vitama, y otro que teníamos en Cali, que se llama Tracol. Son empresas que reparan transformadores de potencia. Son las dos únicas empresas que hay en Colombia y de verdad que son empresas extraordinarias. No tiene nada que envidiarle a una BB, a un Hitachi, a un Siemens. Entonces, la presentación es de lo que pasa en la vida real con los transformadores. Espero que sea de mucho conocimiento, de, digamos, que algo que nunca lo vemos en los libros. Entonces, digamos que les quiero traer, con permiso de EPM Medellín, lo que pasa, lo que ha pasado y posiblemente lo que va a venir a pasar más adelante cuando tengamos nuevas tecnologías. Vamos a presentar este video. Este video sucedió hace 15 días. Es una subestación. Bien. Nos pasó el 27 de septiembre. Cuando nosotros encontramos una condición como estas, ¿qué podíamos pensar? Que el transformador falló. ¿Listo? Pero no es así. El transformador nunca falló. Lo que fallaron fueron los cables de 350 MSM y el transformador quedó intacto. Nuestra presentación entonces va dirigida a todo lo que nosotros como ingenieros tenemos que vivir día a día. Vamos a iniciar entonces nuestra presentación con un tema teórico que es, digamos, poco relevante, muy relevante para ustedes que son ingenieros, y que esto es una parte que como ingenieros tenemos que conocer. Nosotros tenemos, digamos, que más normas, pero estas dos, digamos, que son las que nosotros manejamos en EPM, que es la norma IEEE C57-152 y el SIGRE 445. Las dos son muy similares, las dos tienen que ver con análisis de fallas de los transformadores y pruebas en los transformadores. Ambas, la SIGRE tiene que ver con los componentes y la IEEE tiene que ver con el desarrollo y desempeño de los transformadores. Ustedes las pueden encontrar en la literatura normal. Mira. Listo. Okay. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un transformador y tenemos las diferentes pruebas que le hacemos a los transformadores. Cuando ustedes vayan a hacer pruebas en transformadores, tienen que centrarse muy bien qué es lo que le van a probar al transformador. Si ustedes van a hacer un factor de potencia, realmente qué es lo que están buscando en el transformador. Si ustedes van a hacer una corriente de excitación, realmente qué están probando en el transformador. Entonces, aquí que tenemos una relación de las pruebas frente a lo que usted está buscando en el transformador. Cuando nosotros hacemos pruebas, tenemos que ser, digamos que tenemos que tener muy buen conocimiento qué es lo que nosotros podemos encontrar en el transformador. Entonces hay una cantidad de normatividad que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Un factor de potencia en transformadores nuevos tiene que ser por debajo de 0.5 en aislamiento, pero cuando ustedes hacen factor de potencia también tienen una prueba de capacitancia. La capacitancia tiene el aislamiento del transformador. Cuando ustedes hacen, entonces, en esta gráfica lo que queremos decirles a ustedes, si ustedes cualquier prueba que hagan, tienen que remitirse internamente qué es lo que está pasando en el transformador. Entonces no es hacer una prueba por hacerla, las pruebas se tienen que interpretar. Entonces, si yo encuentro un factor de potencia alto en un buje
en la parte, digamos, de alta, yo puedo tener, digamos que unos valores hasta de punto 9, punto 8, pero si tengo valores por mayores de punto 1, tenemos que cambiar los bujes. Pero si hago la inyección por el lado de baja, cuando los bujes son capacitivos y me da mayor que 1, yo puedo tener una espera mientras que consigo un buje. Pero en factores de potencia es el aislamiento tanto de papel como el aislamiento de aceites. Es todo el conjunto que nos da el factor de potencia. Entonces esta gráfica les está diciendo yo qué miro en el transformador cuando haga las diferentes pruebas. Las pruebas están en las normas, entonces ustedes lo que sí tienen que ser es muy normativos, porque si ustedes no son normativos, cuando energizan un transformador se pueden dañar. Porque un transformador aterrizado, un transformador con una, digamos que con un valor de humedad alto, muy alto, con un valor de potencia muy alto, es un transformador que no está apto para ser energizado. Cuando ustedes van a pruebas de fábrica, ustedes hacen pruebas para transformadores prácticamente que en la vida van a soportar. Entonces ustedes hacen pruebas al 175%, a eso es que diseñamos transformadores. Pero cuando un transformador está al 175% es porque todo el equipo, digamos, alrededor ya ha fallado. Entonces nosotros, digamos que diseñamos transformadores para que pasen las pruebas FAB, que son las pruebas de fábrica. Miren este caso, vamos a hablar de los casos reales que nos han pasado. Este es el equipo fallado, un equipo que, si ustedes lo miran, es un equipo que no tiene reparación, pero cuando ustedes hacen todo eso, se dan cuenta que el transformador se puede reparar, y este es el transformador fallado, y ese es el transformador reparado, es el mismo transformador. Entonces, los transformadores se pueden reparar. Esta falla fue una falla de 110 en una línea. Esa línea lo alimentaba al transformador. ¿Qué pasó? Falló el pararrayos, y el pararrayos se llevó el buje que estaba a todo el lado del transformador. Entonces, este es el buje, este es el pararrayos, y este se llevó este buje. Aquí estaba el buje. Entonces el transformador se quema, pero cuando yo hago todas las pruebas que les acabo de decir, esas pruebas eran perfectas. ¿Qué pasaba? Lo único que pasó fue externamente. Listo, sí, se quemó toda la parte eléctrica, pero el transformador como tal no falló. Este transformador se lleva a taller de Explorer, un taller que queda en Duitama, y mire el resultado, un transformador totalmente bueno, y mire la manera como quedó. Entonces los transformadores no necesariamente fallan, digamos, cuando hay una falla, no necesariamente afecta la parte interna. Eso fue una falla totalmente externa. Hablemos de un caso que nos ha dado muy duro el EPM. Es una subestación que se llama Consur, una subestación que en 20 años se han quemado 8 autotransformadores y 2 transformadores. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando nosotros diseñamos los autotransformadores, nosotros tenemos 2 bujes por baja, o en 44, estos son autotransformadores 220, 110, 44. ¿Cuál es el grave problema de los autotransfos cuando tienen 2 bujes por baja? Que uno lo pueden cargar, y el otro, ustedes ya saben, la delta en los autotransformadores se hace por fuera. Lo ideal es que no tuviéramos 2 bujes. ¿Por qué? Porque es que estos autotransformadores empezaron a fallar. Desde el 2005 hasta el 2020 empezaron a tener fallas. ¿Fallas de qué tipo? Nosotros en EPM, nosotros no somos como el resto del país, que la media es 34,5, la media de nosotros es 44. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes energizan un transformador, ese buje que queda sobrando en la parte de 44 lo energizan, y todas esas fallas que encuentran el camino, o sea, la mayoría de estas fallas no fueron propias de los autotransformadores, fueron fallas externas. ¿Qué es una falla externa? Una falla externa es un acercamiento, un palo encima de las líneas. Como el interruptor
el breaker, el interruptor, la protección del interruptor es muchísimo más lenta que la protección. La 87T, que es la diferencial del tramo, ¿quién asume la falla? El transformador. Por esa razón, nosotros tuvimos toda esta cantidad de fallas en autotransformadores. Entonces, cuando tengamos diseños, no energicemos, no tengamos dos bujes en el lado de baja o en el lado de carga del autotransformador. Cualquier falla externa la despeja el autotransformador. Antes de nosotros hacer, digamos, una solución, digamos, más efectiva, hicimos cantidad de cosas. Entre ellas, reconfiguramos la subestación. Cuando reconfiguramos nosotros la subestación para no volver a cargar los autotransformadores, entonces decidimos que digamos que esas cargas por 44 las vamos a llevar a cargas al transformador. ¿Y ahí qué nos pasó? Se nos quemaron dos transformadores por el mismo problema, las fallas en las líneas. Entonces, aquí tenemos una historia muy triste de 8 autotransformadores y 2 transformadores. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué les voy a mostrar? Esto es lo que pasa cuando tenemos esas fallas. Nosotros, esto aquí, son la cantidad de switcheos que nosotros entregamos. Todas esas fallas que les he dicho de las líneas vienen a recaer acá, en las bobinas. Esto se llama, digamos que en inglés es un efecto buckling, en español es un efecto bandeo. Los transformadores reciben todas esas fallas y lo que hacen en las bobinas es, digamos, que cogen las bobinas, esta es la bobina ideal y se vuelven las bobinas así. Pero las bobinas no fallan, porque es que el aislamiento, cuando ya se pierde el aislamiento, ahí es cuando falla. Todos los transformadores fallaron por estos sistemas. Este es el devanado de ¿qué? De 44. ¿Cómo podemos solucionar esto? Resulta que esto es un devanado normal, con un cable normal. Entonces nosotros en diseño, ¿qué dijimos? Como estos devanados son los que tienen la carga, vamos a solicitar que estos devanados nos los hagan en cable traspuesto. ¿Qué es cable traspuesto? Es digamos que es una trenza. Entonces, digamos que todas estas espiras ya no vienen en cable sencillo, vienen en cable traspuesto, son 3 cables en uno. Eso, en cierto modo, digamos que el costo del transformador es mucho más alto. Pero ¿qué nos identifica esto? ¿Qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? A que los soportes mecánicos de fallas externas sean mejor soportados por las bobinas. Digamos que es una solución muy interesante. No necesariamente cuando nosotros diseñamos o le decimos al diseñador, háganos un transformador, no necesariamente podemos decir, bueno, es que el transformador se hace así. Nosotros como ingenieros también podemos, digamos, dar sugerencias al diseñador para que nos entregue una bobina de mayor soportabilidad. Eso es lo que nosotros como ingenieros tenemos que, digamos, decirle al fabricante. Esto no está en letra muerta, muchachos. Ustedes como ingenieros tienen toda la facultad y toda la experticia de cambiar los diseños de los transformadores. El transformador no ha cambiado desde que nació. El núcleo es silicio. Ahora está diciendo silicio con grado orientado. O sea, una lámina de acero revestida de silicio, pero lo único que ha cambiado es, digamos, que el grano sea orientado. El grano orientado nos facilita las menores pérdidas. Entonces, ustedes pueden también, cuando hayan diseños, decir, vean, mi diseño, necesito que le hagan estas mejoras. Eso está abierto, eso no está lapidado en piedra. Toda la vida hemos tenido el núcleo en silicio, en acero al silicio, las bobinas en cobre y todo el demás aislamiento en baquelita o en maderas. Eso no ha cambiado. Por dentro seguirá siendo igual, hasta hoy seguirá siendo igual. Entonces, digamos que nosotros mejoramos en el diseño, mejoramos esa parte. Ahora, también hay una estadística muy interesante que son en cambiador de tomas. Los transformadores a nivel internacional, la mayor de las fallas son cambiadores de tomas. ¿Qué pasa con los cambiadores de tomas? Esta fue una falla real. Todo lo que les estoy presentando es real, es de la empresa. Esta fue una falla no en mantenimiento. Esta falla fue en la puesta en servicio.
lo que tenemos acá, estos son botellas de vacío. La mayoría de pues, hasta hace unos años, todo era, los cambiadores no eran con botellas de vacío, sino que eran con, digamos que con contactos de sacrificio. Contactos de sacrificio quiere decir que internamente el transformador, el cambiador hacía su dilución dentro de la llave o dentro del selector, y lo que se contaminaba era el aceite. Entonces teníamos que hacer periódicamente cambios de aceite. Ya eso evolucionó y ya en estas botellas de vacío es donde se hace la dilución. Pero ¿qué nos pasó en este trabajo? Nosotros ensamblamos, esto es un transformador ABB, nosotros como EPM, nosotros tenemos digamos que los grupos de ensamble y mantenimiento propios de la empresa, y aquí se les olvidó quitar un tapón en el ducto de la sílica. Eso hizo que el cambiador se sobrepresionara y estallara dentro del transformador. Esto fue una falla humana, esto no fue una falla, digamos, de otro tipo. Esto es una falla humana que nos pasó, aunque el fabricante pues no reconoció el tema. ¿Qué tenemos también? Otra falla, como les había dicho, nosotros hemos tenido muchas fallas en autotransformadores. Esta falla es una subestación también de la empresa EPM, que es en Oriente, lo mismo. Estas fallas son debidas bueno, estas fallas son debidas también a condiciones externas. Todas las fallas, el transformador es una máquina muy, digamos, muy robusta. El transformador no falla fácilmente. Por su robustez, nosotros tenemos la mayor de las fallas en baja tensión. Es que las fallas en baja tensión son los que más aporte de corriente tienen. Nosotros tenemos, digamos, 13.2 con unas fallas de 6.000 amperios, unas fallas en 44 de 3.000, 4.000 amperios que le dan muy duro al transformador. Pero el transformador casi nunca falla por 110 o por 220, porque las corrientes son más pequeñas. Realmente lo que daña a los transformadores son las corrientes. Entonces, ¿qué tenemos? Un transformador igual, con el mismo problema que teníamos en Alconsur. Problemas en las líneas, problemas en acercamiento en las líneas, problemas en vegetación en las líneas. ¿Qué lo abren? Los transformadores. Anteriormente no los mandábamos reparar, ahora sí, porque hay empresas que no lo reparan. Entonces, igualmente, tenemos fallas muy, digamos, muy catastróficas, pero eso es lo que el día a día nos da, digamos, el estar en estas empresas. Este es otro problema que tuvimos en un cambiador. Resulta que este cambiador falló aquí. Hay unas resistencias de preinserción. El cambiador de tomas tiene dos partes. Tiene la parte que usted puede sacar, que le decimos la llave, o que le decimos el selector, el ruptor, y internamente está el selector. Este es el selector y este es el ruptor. Aquí es donde hace el sacrificio. Y estas resistencias de preinserción son las que me dan el paso al selector. Estas resistencias fallaron y entonces el selector falla. El selector tiene 3 puntos, o sea, siempre debe estar unido. O sea, el selector no es que cambie de un punto a otro, siempre hay un gancho. Y ese gancho no se puede separar. Entonces, aquí hubo un problema. ¿Y qué falló? El selector. Eso ahorita lo evidenciamos con los análisis que tenemos para transformadores. Todo esto es de la vida real. Esto nos pasó hace un año y todavía este transformador está en taller. Este transformador es muy especial. Este transformador es un transformador de 20 MVA, muy esbelto, con los espacios muy reducidos. Esto es un transformador de 20 MVA y empezamos a tener problemas de gases. Ahora les explico cómo ustedes evalúan los gases en los transformadores para detectar fallas tempranas. Entonces, aquí nos dimos cuenta que esto es una cuña, que la cuña se cae. Por caerse la cuña hay un acercamiento y empezamos a tener problemas digamos, de gases, y eso lo que nos lleva es abrir el transformador. Colocamos la cuña y los gases, digamos que los gases no desaparecen, pero los gases se detuvieron. Entonces, ¿qué hicimos? Seguimos operando el transformador, pero hace un mes
encontramos otra vez incremento en gases. Volvimos a destapar y ya nos dimos cuenta que este es el núcleo, que el núcleo está separado y está tocando parte de la cuba. Entonces ahí volvemos a tener problema de acetileno. ¿Qué tuvimos que hacer? Sacar el transformador de servicio. ¿Y qué hacer? Llevarlo a taller. ¿Por qué estamos llevando tanto a taller, muchachos? Porque es que en este momento las fábricas están copadas. Una fábrica como Siemens, como ABB, está vendido su producción hasta dentro de 3-4 años. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar otra manera para sacar los transformadores adelante. Cuando no son fallas grandes, los llevamos al taller y recuperamos el transformador. Un transformador en este momento de 20 MVA está alrededor entre 3.000 a 4.000 millones de pesos. Transformadores que subieron en menos de 3 años el 125% en costo, porque es que los transformadores en este momento se envejecieron a nivel mundial y los transformadores, digamos que son bajo pedido. Entonces ahí sí nosotros como EPM, y yo creo que todas las electrificadoras, estamos, digamos, haciendo cualquier cantidad de negociaciones para que nos entreguen transformadores a menos tiempo. Este es un análisis que nosotros tenemos, que se llama TOA. Es un análisis muy interesante porque son de los gases disueltos, es inteligencia artificial aplicada a transformadores. Nos va a decir, esta curva de acá, nos dice el grado de severidad que los transformadores tienen con este grado. Aquí está todo el tema de gases. Con este tema de gases nos dice, a nivel mundial su transformador está ocupando este sitio. Ahí es donde aplica la inteligencia artificial. Cuando sacamos estadísticas y llevamos nuestros transformadores a bases estadísticas a nivel mundial y nos damos cuenta la severidad de la falla. Y aquí, digamos que es el triángulo de Duval, y aquí nos dice qué tan grande es la falla. Pero miren que son transformadores que para cualquier persona los transformadores están ya fallados, pero nosotros tenemos la experticia de encontrar la falla y, entre comillas, recuperar el transformador y ponerlo otra vez en servicio. No es una caja sellada, es una caja que nosotros podemos revisar e encontrar fallas. Transformadores en campo. Mire que este transformador, aquí no se ve bien, pero son transformadores que los tienen yugo. Los transformadores en la parte en diseño tenemos el núcleo, tenemos el yugo, que es el que amarra el núcleo, y estas son transformadores que no tienen yugo, que aquí internamente hay una cinta que envuelven el núcleo con una cinta, y eso es supremamente peligroso porque el núcleo tiene mucha vibración cuando hay sobrevoltajes. ¿Cuándo se mueve un núcleo? Cuando usted sobrecarga un transformador. Entonces, cuando un transformador es de 10 a 20 y lo pone a 22, hay mucho ruido. Cuando ustedes escuchen ruido es porque el núcleo está flojo. Entonces tienen que tener experticia cuando tengan esa clase. Cuando ustedes entran a una subestación e encuentren mucho ruido es porque el transformador está sobrecargado. Y un transformador no se puede sobrecargar eternamente. ¿Por qué pasa lo que estaba pasando en el transformador anterior de Santa Rosa? Que el núcleo se empezó a abrir. ¿Por qué? Por una, digamos que por una condición de sobrecarga. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos en campo. En campo se pueden abrir los transformadores, los podemos inspeccionar en campo. Eso es un tabú, que digan que los transformadores pueden abrir en campo. Se pueden hacer cantidad de reparaciones en campo. Esto es otro transformador con unos, digamos que esto aquí es una pérdida del aislamiento. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? En campo lo tuvimos que sacar y revisar todos sus aislamientos. Aquí, este transformador tiene un cambiador que son, digamos, de ventana, como nosotros llamamos UZ, que son transformadores que tienen el cambiador que toma por fuera. Entonces, estos se ve mucho porque estos cables son, digamos, con un esfuerzo que pierden su aislamiento. Entonces, miren que los transformadores también se pueden reparar en sitio. Lo que pasa es que hay que tener, digamos que tienen que tener ciertas precauciones, no se pueden mojar, no tenemos, digamos que cuando las humedades están muy altas, no podemos abrir los transformadores.
Aquí tenemos la última falla que tuvimos en un autotransformador. Este autotransformador presentó un esquema de gases, ahorita les voy a hablar bien exclusivamente de gases, donde había un incremento en el gas acetileno y en el hidrógeno. Cuando hay dos gases de este tipo es porque la falla es una falla de arco en condiciones mecánicas, en elementos mecánicos, en elementos, digamos, de hierro. Entonces, ¿qué pasó en este autotransformador? Esta cuña que tenemos acá, que son cuñas que nivelan la bobina con el yugo, eso tiene que estar completamente alineado. Cuando la bobina está desalineada, pues vamos a presentar problemas en el transformador. Entonces, ¿qué pasa con nuestros amigos chinos? Ellos colocaron aquí una baquelita y esa baquelita con la vibración se salió. Entonces, ¿qué pasó? Hubo arco entre metal y metal. Cuando ustedes ven estas dos composiciones de acetileno e hidrógeno, es porque el arco es metálico. No interviene ninguna otra condición de elementos. Entonces ahí es donde ustedes tienen que tener la experticia para saber qué está pasando en el transformador. Entonces vamos a hablar de la parte química. Entonces ahí es cuando detectamos fallas. Nosotros igualmente hacemos mantenimientos. Los cambiadores, más que todo en aceite, mire cómo se presentan los aceites se degradan altísimamente. Mire, todos estos equipos, esto es lo que se llama el rotor, se pueden sacar, se pueden limpiar, y lo que garantizamos es que mejoremos la vida útil. ¿Por qué? Porque nosotros medimos las resistencias y con los patrones, con los datos de fábrica, que son muy importantes, nos damos cuenta si las resistencias todavía están óptimas en funcionamiento o si no las cambiamos. Pero entonces viene otro tema interesante. El agua es lo más perjudicial que tienen los transformadores. El agua es la caries del transformador. Por donde sale aceite entra humedad y el agua deteriora absolutamente todo. Sabemos que un transformador está compuesto 100% de agua. El 90% del agua de un transformador está en el papel y el 10% está en el aceite. Entonces es, digamos, muy perjudicial para un transformador que tenga incremento de agua. Entonces, ¿nosotros qué hacemos en campo? Nosotros hacemos en campo, digamos, cambio de empaquetadura. Perdón, se me pasó. Ya. Bueno, estamos acá. Entonces, en campo se pueden hacer cualquier cantidad de cambios de empaques. ¿Qué estamos viendo? El Vitón es el mejor empaque que ustedes pueden tener en un transformador. Es excelente. Pero ¿qué pasa con el Vitón? Es muy costoso y los empaques tienen que ser fabricados a la medida. O sea, usted no puede empalmar, digamos, empaques. Pero es el mejor empaque que se conoce en temas de elastómeros. ¿Qué sigue? Nosotros tenemos el nitrilo como un muy buen empaque, pero también el nitrilo tiene un problema que cuando ustedes hacen, digamos, sujeción, el nitrilo empieza a perder elasticidad. Entonces ahí es cuando empiezan a presentar fallas. ¿Cuál es el mejor empaque que nosotros tenemos? El caucho corcho con una base de NBR, que es nitrilo. Entonces ese caucho corcho da muy buena elasticidad y da muy buen sello. Entonces nosotros pedimos transformadores con caucho corcho. Para las ventanas, para los manjoles, muy bueno el caucho corcho. Entonces es muy interesante que nosotros también conozcamos de materiales, conozcamos de degradación. O sea, el tema en la Universidad de Materiales no puede faltar, porque todo el análisis se hace en base a la degradación de los materiales, a la degradación de los empaques, a la degradación del cobre, a la degradación del papel, a la degradación de los aceites. Entonces esa materia de materiales no se puede dejar perder, y podríamos decirle a la academia que ingrese así sea una materia en relación a química, porque lo que vamos a ver es que nosotros no evaluamos los transformadores de otra manera, sino químicamente. Nosotros no tenemos ningún otro parámetro para evaluar fallas en transformadores. Y a nosotros, pues no sé si ahora, pero
digamos que en mi curso de pregrado nunca tuve una clase de química. Aprendí química buscando fallas en transformadores. Entonces, pues es mi recomendación, muchachos, que la química es muy importante cuando usted va a hacer análisis de fallas en transformadores. Entonces, nosotros hacemos toda esta clase de, digamos, de inspecciones. Ahora sí vamos a hablar realmente de cómo usted encuentra una falla en un transformador. El transformador, nosotros tenemos una base ¿de qué? De aceites, es como la sangre. En la base de aceites, nosotros tenemos que identificar qué es lo que pasa en el aceite cuando hay un calentamiento. Entonces vamos a encontrar gases, que es cromatografía de gases, que tienen que ver con el tema de la degradación de los componentes. Cuando yo hablo de ¿cuál es el primer, digamos, gas que aparece? Es el hidrógeno. El hidrógeno aparece a los 100 grados. Cuando hay un calentamiento, vamos a tener un hidrógeno mayor de 100 grados. ¿Sí ves? Y la norma que dice que el hidrógeno tiene que estar en 160 grados. Después del hidrógeno, que es la descomposición del aceite, van a aparecer el metano y el etano, que aparecen entre 300 y 400 grados. Es una descomposición netamente del aceite. Después van a aparecer el etileno, que aparece a los 500 grados, que es combinado con el hidrógeno, digamos que es una descarga, ¿sí? Una descarga parcial. Pero ya cuando a los 800 grados, entre los 500 y 700 grados aparece el acetileno, que es una disrupción de alta energía. Ahí hay un arco. ¿Qué pasa con ese arco? Ese arco quiere decir que hay, digamos que una descarga de alta energía. La norma dice que el acetileno tiene que estar en 14.4. Cuando usted tiene un acetileno mayor, usted ya en su análisis ya va a tener etileno, metano, etano e hidrógeno. Si usted no tiene hidrógeno, usted no tiene metano, ni etano, ni etileno, si usted tiene hidrógeno y tiene acetileno, tiene una falla como la que yo les presenté anteriormente, del componente metálico. O sea, hay una dilución en partes metálicas. ¿Listo? Entonces, cuando usted analiza la sangre, usted dice que tiene colesterol, triglicéridos, es lo mismo que pasa en el transformador. Usted puede decir, si yo tengo sobrecalentamiento, voy a tener metano e hidrógeno, etano, metano e hidrógeno. Eso es un sobrecalentamiento del aceite. Pero bien, aquí estamos hablando de la descomposición del aceite. Entonces hay gran cantidad de teorías que le están diciendo, si usted tiene un metano y un etano, la falla puede ser localizada en tal parte. Esto es lo que tiene que ver con el aceite. Pero hay otros componentes, que son los componentes que tienen que ver con el papel. Con el papel se van a crear los gases que son monóxidos y dióxidos de carbono. El monóxido en norma está en 520 y el dióxido está en 4000. ¿Por qué el monóxido está tan bajo? Porque es que el monóxido necesita muchísima más energía para salir. El dióxido no, el dióxido está en 4000. Cuando ustedes tengan hidrógeno, monóxido y dióxido, están degradando ese papel. Entonces, tienen que conocer la química para poder definir qué está pasando dentro del transformador. Si ustedes tienen una apertura por Buchholz, ¿ustedes qué pueden hacer para saber si el gas es un gas, digamos, de arco o es aire? Ustedes van, eso tiene un relé Buchholz, que ustedes me imagino que ya lo saben, eso tiene una purga, ustedes con una candela, con candela, o con una, digamos que con una vela, ustedes van y abren y dejan que ese gas salga. Si ese gas se vuelve azul, es un gas, digamos, de arco. Pero si se apaga la vela, es aire. ¿Listo? Eso es, digamos, de lo que uno ahí pues va diciendo, porque usted tiene que definir si va a energizar el transformador o no. Y no va a energizar un transformador con falla, ¿sí? Entonces eso es una, digamos, de todo lo que hemos tenido en estos años de experiencia, tenemos que tomar decisiones y rápido. ¿Listo?
Entonces, ahí les tengo pues para que se lleven esa pildorita. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos, digamos, las condiciones de cómo usted va a definir qué condición de falla tiene el transformador. Condición 1, condición 2, aquí están todos los gases, que ustedes, digamos, los valores de gases, y con base en los valores de gases usted define la condición del equipo. Entonces, si los gases están normales, tiene una condición 1, si están un poquito más altos, una condición 2, y la condición 4 ya es una condición de falla. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos parámetros para toma de decisiones. Igualmente vamos a tomar una decisión con un equipo que vale más de 1.000 millones, pues nos tenemos que ir un poquito más seguros de la decisión que vayamos a tomar. Han aparecido muchos diagnósticos, entre ellos, digamos que el triángulo de Duval, el pentágono de Duval, el criterio de Roger, el criterio del Gascable. Todo esto tiene que ver con química que no nos enseñaron en la universidad. Entonces es bueno que aprendamos química un poquito. Este es el tema, el anterior era un tema de gases, este es un tema físico-químico. Este tema es muy importante porque este tema tiene que ver con la degradación del aceite. El aceite tiene dos componentes, uno para refrigerar y otro para aislar. Cuando ustedes tengan, este es el color, no necesariamente ustedes tienen que tener un análisis de rigidez dieléctrica, número de neutralizaciones, tensión interfacial, para ustedes definir qué está pasando en el aceite. Cuando ustedes tengan estos colores, saben qué está pasando en el aceite. Si el color está muy claro, porque ahora son transparentes los aceites, anteriormente eran casi de este color. Aquí, si el color está muy bueno, es porque la tensión, la acidez están muy bien. Son los dos parámetros que ustedes tienen que tener en cuenta en análisis de gases: tensión y acidez. La tensión es la capacidad que tiene el transformador, digamos, de no abrir sus enlaces, y la acidez es la parte de contaminación del aceite. Esto es para los aceites. ¿Sí? Los aceites van perdiendo también su capacidad de rigidez. Aquí tenemos pues todas las normas. Otro tema importante que nosotros tenemos en falla de transformadores es el tema de los animalitos. Como nosotros hemos desplazado, nos hemos ingresado en el hábitat de ellos, ¿ellos qué han hecho? Se han venido para las ciudades. Entonces nosotros tenemos 155 horas, 47 minutos de desconexión de transformadores por fallas. La que más ha sufrido ha sido la zarigüeya, que hemos tenido muertes, 40 zarigüeyas muertas. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que blindarnos de fallas ante esto. Entonces, ¿qué hicimos? Estuvimos haciendo estos aislamientos para que cuando los animalitos suban, no se electrocuten. Entonces, todo esto está implementado en las 157 subestaciones que tenemos en el sector eléctrico de EPM. En la parte de transmisión y distribución, ¿qué se ha mejorado en transformadores? Todos estos sistemas de monitoreo, porque la base del transformador no cambia. El transformador sigue siendo su núcleo en silicio, sus bobinas en cobre, digamos, lo único que ha cambiado es el papel. El papel craft se volvió papel, digamos que lo cambiamos por papel termoestabilizado, pero el resto del transformador como tal sigue siendo igual al de hace 50 años. Lo único que hemos cambiado es todos los sistemas de monitoreo. Eso sí, ha tenido un gran desarrollo. ABB, Hitachi, pues todas las empresas le han apuntado a todos sus desarrollos digamos, en línea, traer todas las, digamos que todas las fallas y todo lo que comparte el transformador. Eso era lo que les quería compartir. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya quedado alguna motivación para trabajar en transformadores, que es, digamos, muy importante. Es una máquina muy costosa, es una máquina que realmente la inversión es muy alta y, como le digo, la mayoría de las fallas son externas. Muchas gracias y por su atención. Se aterriza un poco, ¿no? en qué es lo que está sucediendo en ese mundo que pues, los estudiantes van a salir a enfrentar. Yo quería hacerle una pregunta relacionada con los ésteres naturales y aceites vegetales, porque pues yo diría en los últimos años pues hay una tendencia pues,
impulsada por el cuidado del medio ambiente en utilizar estos aceites en transformadores tanto de distribución como de potencia. Ya tenemos mucha experiencia para diagnosticar fallas con aceites minerales, son décadas de experiencia, ¿cierto? Bases de datos, digamos, de información y diagnósticos, pero los transformadores que salen con estos aceites vegetales recién están entrando, son transformadores relativamente jóvenes, de los cuales pues no tenemos mucha información. Entonces quería preguntarles si ya tienen alguna experiencia o algo, digamos, que haya sucedido con estos transformadores o, digamos, qué estrategias están utilizando para hacer diagnóstico en estos equipos. Bueno, digamos que a nivel de ésteres de aceites vegetales, hace por ahí 10 años se tuvo un transformador en Alférez, un transformador de 60 MVA, en la subestación Alférez que queda en Cali, de la empresa Energía de Bogotá. Digamos que fue el primer transformador de potencia en aceites vegetales. Ese sitio donde lo instalaron era un sitio muy ceráulico, un rayo cayó y dañó el transformador. El transformador, digamos que muchas empresas no lo quisieron reparar. ¿Qué pasa con los ésteres? El tema es que los aceites vegetales se oxidan con el oxígeno. Entonces, cuando usted tiene un daño en un transformador, lo ideal es hacerle una revisión. Cuando usted hace la revisión, pues va a tener expuesto por muy largo tiempo, digamos que un ambiente saca el aceite, pero las bobinas y todo quedan impregnadas en ese aceite. Como se oxidan con el oxígeno, quiere decir que se vuelven grumos y ya el transformador no se puede reparar. ¿Qué pasa? Los aceites los están vendiendo con unas propiedades muy interesantes, que los podemos calentar a mayor temperatura de la calentamos un aceite mineral, que lo podemos hacer todo el análisis cromatográfico y físico-químico, pero allá no medimos tensión ni acidez, sino densidad, porque el aceite es más grueso. Nosotros no tenemos modos de falla de esos aceites. Nosotros no sabemos cómo va a aparecer el acetileno cuando hay una falla de alta energía. No sabemos cómo va a transcurrir ese acetileno ante unos aceites con tanta viscosidad. Si nosotros llevamos 100 años en aceites minerales y aún no conocemos todos los modos de falla, en este momento no tenemos modos de falla de los aceites vegetales. Sabemos que tienen las mismas características, que cuando un aceite, digamos que pierde sus condiciones físico-químicas, los podemos regenerar, pero no hay mucho conocimiento en el mundo de aceites vegetales. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Como estamos, entre comillas, haciendo un cambio de tecnología, entonces gubernamentalmente nos están dando unos alivios económicos por tener aceites vegetales. O sea, un banco de transformadores que nos cuesta 9.000 millones de pesos, nos están diciendo, les vamos a rebajar 1.000 millones. Para cualquier empresa es muy agradable, son 1.000 millones menos. Pero a corto plazo puede ser, pero a largo plazo, cuando tengamos que reemplazar un buje, cuando tengamos que hacer una inspección, no vamos a poder, digamos, garantizar que el transformador vuelva a tener las mismas condiciones iniciales. Nosotros no tenemos aceites vegetales y creo que ya la empresa dijo que nos íbamos a ingresar a aceites vegetales. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar, buscar modos de falla y hacer experimentación. Pero a hoy sería un grave, digamos que volver de la noche a la mañana a aceites vegetales es muy, muy difícil, porque nuestras líneas no son anilladas. Nosotros tenemos gran cantidad, lo que les mostré, gran cantidad de fallas por condiciones externas, no por condiciones internas. La mayoría de las fallas de nuestros transformadores son condiciones externas. Igualmente, si han muerto, tenemos transformadores que se mueren súbitamente, sin gases, sin ninguna condición extra, pero el aceites vegetales es algo que va a llegar y en lo que nos tenemos que preparar. Tenemos que estudiar muchísimo, porque no hay modos de falla de aceites vegetales, las tenemos que construir. ¿Clara? Buenos días.
simplemente se dejan que pase, ¿sí? Las protecciones que están direccionadas a transformador como tales para fallas internas. ¿Qué hacer para tratar de aliviar un poco ese efecto de las fallas externas? Mire, nosotros hemos, digamos, le hemos dicho a la organización que no es el carro, son las carreteras. O sea, el carro puede ser último modelo, pero las carreteras, si están dañadas, no podemos hacer nada. ¿Cuál es el problema? El problema es que los circuitos no tienen el suficiente mantenimiento para que esas fallas no existan. Entonces hay vegetación, hay acercamientos, hay daño, digamos, en las redes de los equipos de protección, de los pararrayos. Como el interruptor es más lento, la protección del interruptor es más lenta que la 87T del transformador, quien asume todas esas fallas es el transformador. Por eso nosotros estamos diciendo, en los transformadores de carga, o sea, el devanado de carga sea un devanado con cable traspuesto, para que todas esas fallas que no podemos aliviar hoy, al menos el transformador las pueda soportar. Eso es lo que estamos diciéndole a la organización. ¿Va a salir más caro? Claro, sale muchísimo más costoso, pero nos deja una máquina muchísimo más robusta para esa condición de falla. Eso sería una estrategia desde el diseño. Desde el diseño. punto de vista de la protección como tal, ¿no hay algo que No. se pueda hacer desde el ajuste o...? No, porque realmente la protección del interruptor siempre va a ser más lenta que la protección del transformador, porque el transformador está viendo hacia adelante, hacia atrás, ¿sí ves? Tiene mucha más cobertura, la del interruptor no. Entonces siempre van a ver la condición del 87T, de la diferencial del transformador, muchísimo más rápida que la de los interruptores. Y no solo eso, eso es en 44, en 13.2 los aportes de corriente son de 7.000, de 5.000, es muchísimo más dañino una falla en 13.2 que en 44.